Si no conozco una cosa, investigaré. El siguiente artículo y el último artículo del día de hoy en la sala 4 corresponde a la publicación número 164 con el tema Control inhibitorio y la resistencia a la intransferencia con la demencia de los pacientes de tipo Alzheimer de diferente grado de gravedad. El ponente a exponer dicha ponencia es el PhD Manuel Cañas. El PhD nos acompaña desde el país de España. Bienvenido, PhD. Le recordamos que usted dispone de 20 minutos para su exposición y posteriormente se podrían realizar preguntas por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, PhD, por su participación. Puede iniciar su presentación. Nacional de Investigación e Innovación, también a todo el comité organizacional por haber realizado esta gestión rápida en el tiempo y haber conseguido, pues, a través de esta plataforma, que podamos desarrollar las ponencias con la mayor eficacia posible. Bueno, mi nombre es Manuel Cañas, aunque actualmente estoy residiendo en España, tengo mi trabajo allí en Ecuador, trabajo en la Universidad Nacional del Chimborazo, en la sede de Riobamba, así que nada, es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Bien, el tema de esta ponencia hace referencia al análisis de lo que es el control inhibitorio, la resistencia a la interferencia en pacientes que tienen una demencia, que es una de las más prevalentes, la demencia tipo Alzheimer, pero analizándolo cómo es en función del grado de severidad. Como ustedes saben, la enfermedad de Alzheimer supone la primera causa de demencia en los países desarrollados. Afecta aproximadamente a unas 200.000 personas en todo el mundo. Las estadísticas apuntan a que 500.000 personas en todo el territorio español también las padecen. Suele ser la demencia más frecuente en personas menores de 65 años y uno de los principales factores de riesgo asociada a la misma es la edad. Es decir, que una persona a partir de los 65 o 70 años pues va aumentando la probabilidad de que sufra este tipo de enfermedad. La prevalencia que se ha estimado en Europa es de aproximadamente un 5% en toda la población, un 3,31% en hombres y un 7% en las mujeres. Este dato es muy revelador porque es bien conocido la premisa de que la enfermedad de Alzheimer afecta de forma decisiva al sexo o al género femenino. Es decir, que otro de los factores de riesgo para desarrollar este tipo de demencia es ser mujer. Habría que analizar eso quizás desde un punto de vista genético para abordar más profundamente esa cuestión. La enfermedad de Alzheimer se puede definir como una enfermedad, es de naturaleza adquirida, es una entidad clínico y patológica. Lo podemos definir como una enfermedad neurodegenerativa porque hay una degeneración de las neuronas. Este tipo de enfermedades tiene un curso progresivo, ¿de acuerdo? Es un curso insidioso, va lentamente afectando a diferentes esferas del individuo. Es irreversible porque no hay marcha atrás. El síntoma nuclear que suele afectar en la demencia tipo Alzheimer es la memoria episódica, es decir, la incapacidad para realizar nuevos aprendizajes. Como sabemos, la persona va olvidando poco a poco esferas personales de su vida, como qué es lo que comió ayer, quiénes son a veces sus familiares más cercanos. Es decir, este es el síntoma más común. Cuando analizamos el cerebro de una persona con Alzheimer, se puede observar que tiene unas características o hallmarks a nivel neuropatológico. Tiene algo que se denomina novillos neurofibrilares y luego tiene otras estructuras que se forman en forma de placa, que se denominan placas neuríticas de beta-amiloide. Es decir, hay unas proteínas que tienden a agruparse de forma anómala y esa es la base neuropatológica que subyace a este tipo de enfermedad neurodegenerativa. Hemos visto que la afectación en la memoria episódica es el síntoma de mayor fiabilidad para realizar el diagnóstico del Alzheimer. No obstante, los últimos hallazgos han demostrado de que el perfil neuropsicológico del Alzheimer es mucho más heterogéneo, es decir, hay muchas más afectaciones que circunscriben a lo que sería el síntoma de la memoria. Hay dificultades en los procesos de atención, hay dificultades en otros procesos ejecutivos. Como podemos ver, hay dificultades en todos los dominios cognitivos, como el lenguaje, la memoria, la atención, las náuseas, praxias, funciones ejecutivas, etcétera, etcétera.
Precisamente uno de los aspectos en el que nos vamos a centrar durante esta exposición hace referencia a la atención o a uno de los diferentes procesos que forman parte de la atención. Según Gazzaniga o diferentes autores, se puede definir la atención como una capacidad neurocognitiva de orden superior que va a permitir la concentración en un determinado estímulo a la vez o mientras se ignoran estímulos distractores, estímulos que no resultan relevantes para la tarea o el target. Así podemos definir la atención. Hay diferentes tipos de atención. Tenemos la atención selectiva, cuando procesamos cuando centramos nuestra atención en un estímulo. Por ejemplo, puede ser mi voz, puede ser un color, una letra. Tenemos la atención sostenida, que son aquellos tipos de tareas atencionales que realizamos como, por ejemplo, la conducción, que ya demandan un intervalo de tiempo, como a partir de 30 minutos. Tenemos la atención dividida, que hace referencia a cuando somos capaces de dividir nuestros recursos atencionales de manera simultánea. Imagínense, por ejemplo, una persona que está cocinando, que está cuidando al bebé, que está pendiente del celular, es decir, que reparte de manera simultánea sus recursos atencionales. Tenemos otro tipo que es la atención alternante, que es cuando yo, por ejemplo, consigo cambiar el foco de atención de una actividad a otra actividad. Imagínense que estoy pendiente de algo que estoy preparando en la cocina, pero luego vuelvo a mi computadora y sigo escribiendo. Vuelvo otra vez a la cocina, es decir, voy cambiando, voy alternando el foco de la atención. Otro de los procesos importantes en este sentido es el control inhibitorio. El control inhibitorio y la resistencia a la interferencia consisten en la capacidad de controlar de forma deliberada una conducta, un pensamiento o una respuesta que puede ser automática en función de la situación. Este tipo de capacidad para inhibir conductas vemos que se suele adquirir a lo largo de la adolescencia, a lo largo de la adultez, porque muchas veces somos capaces de controlar lo que pensamos, de controlar lo que decimos y de controlar nuestra conducta. Aquí tenemos un modelo que es el modelo de Diamond, que postula que el control inhibitorio más el control de la interferencia forman parte de unos procesos que están relacionados con la autorregulación de la conducta. Precisamente este modelo de Diamond postula que los pacientes que tienen déficit de atención no son capaces de controlar o de inhibir su conducta y presentan demasiada interferencia ante estímulos que pueden ser irrelevantes. En este caso podemos observar cómo serían las bases neuroanatómicas del control inhibitorio. No vamos a entrar a abordar cuáles son las bases anatómicas, pero aquí, por ejemplo, tenemos un estímulo sensorial. Estos estímulos producen conexiones excitatorias con determinadas regiones, como por ejemplo de la corteza prefrontal, del campo ocular frontal, ¿de acuerdo? Estas regiones a su vez excitan otras regiones, de unas regiones más internas que se denomina el globo pálido, que se encargan de inhibir la conducta. Y tenemos aquí otras conexiones, ¿de acuerdo?, que parten de estructuras como la sustancia negra, que llegan igualmente hacia este globo pálido y permiten la inhibición conductual. Es decir, vamos a ver, una de las posibles explicaciones de por qué los pacientes con Alzheimer van a tener problemas de inhibición es que pueden tener una disrupción de este circuito cortical-subcortical. Para analizar este tipo de patología o de problemática se realizó un estudio observacional, descriptivo, se hizo de manera transversal, es decir, durante un determinado periodo de tiempo. Se hizo mediante un muestreo no probabilístico en base a una serie de criterios de inclusión y de exclusión. Y se desarrollaron como objetivos analizar, por un lado, el control inhibitorio en pacientes con Alzheimer, pero de diferentes grados de severidad, en comparación con sujetos asintomáticos, es decir, sujetos con edad avanzada, pero sin ningún diagnóstico de demencia. También se propuso como objetivo identificar cómo era la resistencia hacia la interferencia, igualmente en diferentes grados de severidad. También se postuló un tercer objetivo que tenía como esencia determinar si había una influencia de la variable edad, tanto en el control inhibitorio como en la resistencia a la interferencia. Como digo, igualmente en diferentes grados de severidad y comparándolo con sujetos normales. La muestra de participantes, tras realizar un muestreo no probabilístico en base a una serie de criterios de inclusión y exclusión que comentaremos posteriormente, estuvo formada por dos grupos de estudio. Tenemos un grupo de estudios de personas con Alzheimer, que tiene una N, un tamaño muestral de 50, de los cuales 17 fueron clasificados en enfermedad de Alzheimer en fase leve, 17 en fase moderada
y 16 en fase moderadamente grave, un poquito de mayor severidad. Y luego teníamos un segundo grupo de comparación que eran sujetos sin deterioro cognitivo, que teníamos un tamaño muestral de 60. Para formar parte del grupo de personas que tenían Alzheimer, estos deberían cumplir una serie de criterios de inclusión. Por un lado, 1. Cumplir con los criterios diagnósticos de demencia establecidos en el DSM-4-TR. 2. Cumplir con los criterios de enfermedad de Alzheimer probable según el NIMS, que es un Instituto Nacional de Investigación. Segundo lugar, que los pacientes tuviesen un deterioro cognitivo general. ¿Cómo se hizo? Mediante la puntuación de corte de menos de 24 en el Mini-Mental. También, para no solamente utilizar esta prueba como criterio, como punto de corte, también se aplicó el CAMCOG, que es una batería que valora el examen cognitivo y pertenece a Cambridge, pero en su adaptación española. En este caso, el paciente tenía que obtener una puntuación inferior a 69. Y obviamente los pacientes se clasificaron, esta clasificación la realizó un neurólogo en 3 fases: 3, fase leve; 4, fase moderada; y 5, fase moderadamente grave, según la escala de deterioro global de Reisberg. Como pueden observar, aquí tenemos las características sociodemográficas. Las tenemos divididas pues, en función del género, de la edad, del estado civil, el nivel de educación, etcétera, etcétera. Igualmente los tenemos por categorías, los que están en fase leve, en fase moderada, en fase moderadamente grave. De manera general, lo que podemos observar es que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 3 grupos de comparación. Es decir, que tanto en la parte del género, en la parte de la edad, pues existen diferencias, pero no alcanzan la significación. Por ejemplo, la edad media de los pacientes que están en fase leve es de 80,88, en fase moderada 79,24 y en fase moderadamente severa 78,75. Esto indica de que los grupos son relativamente homogéneos entre sí. No obstante, una de las principales medidas en las cuales sí se ha podido constatar la presencia de diferencias que sí son estadísticamente significativas, y como luego veremos, sería la variable de la edad. Pero por todo lo demás, las variables sociodemográficas son relativamente estables en los 3 grupos de comparación. Bien, los instrumentos de evaluación que se utilizaron multitud de instrumentos, pero en concreto para este estudio, como ya hemos dicho, se utilizó el Mini-Mental State Examination para hacer un rastreo cognitivo breve. Se utilizó el examen cognitivo de Cambridge, ambos para determinar si tenían un deterioro cognitivo que pudiese ser compatible con la aparición de una demencia. La tercera escala era la escala de deterioro global de Reisberg para determinar el grado, si estaban en fase leve, en fase moderada, en fase grave. Y luego ya concretamente, para la parte de la valoración del control inhibitorio, se utilizó una batería breve que se denomina la batería de evaluación frontal de Dubois. Esta batería permite valorar diferentes elementos, como las instrucciones conflictivas, que hace referencia pues, a esa resistencia hacia la interferencia o a ese control inhibitorio. En primer lugar, se le dice al paciente, el examinador le dice, cuando cuando dé un golpe en la mesa, usted tiene que dar 2 golpes, y cuando yo dé 2 golpes en la mesa, usted tiene que dar 1. Es decir, tiene que realizar la conducta contraria. Esto se repite una serie, ¿de acuerdo?, de una serie de estímulos. Bien, se repite, como pueden ver abajo, una secuencia y vamos valorando de acuerdo a la ejecución del paciente. 1, si ha cometido más de 2 errores. 2, si solamente ha cometido 1 o 2 errores. Y 3, si no ha cometido ningún error. Este es uno de los subtests que permiten valorar fundamentalmente, como digo, la tarea de la resistencia, de la tarea del control inhibitorio. Otro de los subtests que se utilizó de la batería de evaluación frontal, que se utiliza justamente después del que acabamos de aplicar, sería el test de Go No Go. Este hace referencia, hay muchas variedades de este tipo de test, pero en este caso se le pide al paciente que dé un golpe cuando el examinador da un golpe en la mesa y que no dé ninguno cuando el examinador da 2 golpes en la mesa. Como pueden ustedes deducir, en numerosas ocasiones el paciente se confunde de esta instrucción con la instrucción del ejercicio anterior y suele dar 2 golpes cuando el examinador da 1 o viceversa. Es decir, les cuesta inhibir la conducta, una conducta que es automática, una conducta que ha sido previamente aprendida. Igualmente aquí podemos valorar cómo se realizaría la puntuación del test. Igualmente, si no ha cometido ningún error, le daríamos un 3, 1 2 más errores un 2, etcétera, etcétera. Otro de los test que se aplicaron para valorar
el control inhibitorio, y que es uno de los test clásicos a nivel neuropsicológico para valorarlo, sería el test de Stroop, el test de palabras y colores de Stroop. La formulación original fue de Golden, ¿de acuerdo? Nosotros utilizamos una versión, obviamente, en papel, en hoja y papel, y este test consta de 3 condiciones. Tiene una primera condición que sería la lectura de palabras. Esta lectura de palabras le decimos a la persona que las vaya leyendo tan rápido como le sean posible, ¿de acuerdo? Nos sirve un poquito para ver cómo es la velocidad de procesamiento, la velocidad de la lectura. Luego tenemos una segunda condición que hace referencia a cómo es la lectura del color. En esta condición solo le decimos al paciente que diga el color con el que están pintadas estas X. Debería decir verde, azul, rojo. Obviamente hay que hacerlo igualmente que hacerlo lo más rápidamente posible durante un intervalo de 45 segundos. Y luego tenemos la tercera condición, que es la que se denomina de interferencia. Es esta condición la más sensible para valorar lo que hemos comentado, ese control inhibitorio, esa resistencia hacia la interferencia. Aquí podemos ver una serie de palabras de colores con una tinta verde. Por ejemplo, la palabra azul está escrita de color verde. Pues le pedimos al paciente que nos diga de qué color esta palabra, no lo que pone. En este caso, debería decir verde, amarillo, azul, amarillo, rojo, etcétera, etcétera. Aquí es donde los pacientes que tienen Alzheimer pues les suelen generar mayores dificultades. Cuando hacemos un análisis estadístico, ¿de acuerdo? Aplicamos NOVA de todo al tamaño muestral y a la imposibilidad de realizar otras pruebas más paramétricas, nos damos cuenta de que en estas variables vemos que hay diferencias significativas entre todas las comparaciones, es decir, entre los pacientes que están en fase leve con los que no tienen demencia, entre los que están en fase moderada con los que sí tienen demencia, y entre los que están en fase moderadamente grave, como digo, con los que no tienen demencia. Vemos incluso que en algunas de estas comparaciones las diferencias son altamente significativas, con un tamaño del efecto relativamente moderado. Este sería en el subtest de instrucciones conflictivas. En el subtest de control inhibitorio de la batería de evaluación frontal, vemos exactamente igual, diferencias altamente significativas en casi todos los niveles de comparación, es decir, entre los que están en fase leve, en fase moderada, en fase grave. Y aquí vemos un tamaño del efecto aún mayor si cabe. Según algunos estudios de investigación, se ha demostrado que los pacientes que tienen Alzheimer tienen menor número de movimientos oculares en tareas que demandan un control inhibitorio. Es por eso que quizás pierden la inhibición, porque no tienen los mismos movimientos oculares. Otros estudios también recientes han dado una posible explicación al respecto y han determinado de que los pacientes con Alzheimer cometen muchos más errores de inhibición en este tipo de pruebas. En cambio, en el test de Stroop, vemos una primera condición de palabra y color. Aquí también vemos diferencias significativas en varios de los niveles, pero un tamaño del efecto menor. Y lo más curioso es que cuando lo vemos en la última condición, que es la condición de interferencia, aquí vemos de que realmente no existen diferencias significativas, que va un poquito en contra de una hipótesis inicial que nos haría plantearnos de que en esta condición los pacientes con Alzheimer deberían exhibir un mayor deterioro cognitivo. En este caso, muchos estudios sí han obtenido, ¿no?, que los pacientes con Alzheimer en este subtest pues tienen un rendimiento inferior y que incluso los pacientes que están en una fase moderada pues tienen obviamente un rendimiento inferior a los que están en fase leve. Estos estudios demostrarían de que a mayor afectación de la severidad, mayor afectación del control inhibitorio, que es prácticamente los resultados que podemos ver anteriormente. Una de las posibles explicaciones al respecto es que hay diferentes estudios pues, que utilizan diferentes paradigmas experimentales. Hay unos que utilizan una prueba de Stroop que tiene un mayor tiempo, que tiene mayores números de estímulos, utilizan una versión informatizada. Es decir, que una de las posibles diferencias de por qué nosotros no hemos obtenido una diferencia significativa y otros estudios sí, puede ser debido fundamentalmente a eso. Hay que tener también en cuenta el tamaño muestral de este estudio, que puede ser una limitación al respecto. Precisamente como hemos comentado, de que en uno de en las características sociodemográficas existe una diferencia en la variable edad, para ello se realizó el estudio de la ANCOVA, que permite determinar si hay una relación entre, hay un efecto distorsionador de la variable edad en los resultados anteriormente obtenidos. Bien, cuando realizamos el control mediante la ANCOVA, para determinar si esta afecta a los resultados anteriormente obtenidos, vemos
que ni en la parte de instrucciones conflictivas, ni en la parte de control inhibitorio, ambos de la batería de evaluación frontal, ni en la condición de color y palabra del STRUP, la edad afecta a los resultados. Pero sí vemos que la edad sí afecta a los resultados de la condición de interferencia. Es decir, puede ser que exista alguna relación entre la edad y que tengamos mayor sensibilidad a la interferencia, mayor sensibilidad a un ruido, mayor sensibilidad a un contenido. Esto es lo que está planteando el estudio, que quizás los resultados que no se han encontrado anteriormente es porque están condicionados por la variable edad, es decir, en la interferencia. ¿Será que la interferencia también aumenta conforme aumenta la edad? O en este caso, el padecimiento de una enfermedad neurodegenerativa. Aquí podemos observar un gráfico en el que se ilustra fundamentalmente los diferentes grupos de comparación. Tenemos los que no tienen deterioro cognitivo, los que están en fase leve, en fase moderada y en fase moderadamente severa. En la línea azul, de acuerdo, podemos observar las instrucciones conflictivas. Vemos que aparentemente, igualmente, en los que no tienen deterioro cognitivo, pues tienen mejor ejecución. Esta ejecución va disminuyéndose en los pacientes leves, experimenta una ligera meseta o asentamiento hasta la fase moderada y luego cae estrepitosamente en la fase de mayor severidad. Cuando analizamos el control inhibitorio, de acuerdo, vemos igualmente, tiene una gráfica muy similar a las instrucciones conflictivas en los que no tienen deterioro cognitivo y los que tienen en fase leve, pero aquí se observa igualmente una disminución muy significativa en la fase moderada. Esta disminución es más de un punto, de acuerdo, en los promedios, es decir, esta diferencia es muy significativa y postula de que en la fase moderada del Alzheimer se caracterizaría más por un deterioro del control inhibitorio más que por un deterioro en las instrucciones conflictivas. Unos datos que apuntan a esta evidencia encontrada son los datos que han estudiado cómo son las alteraciones neuropatológicas de personas con Alzheimer y han demostrado de que estos pacientes en las fases medias tienen más alteraciones en el lóbulo frontal y precisamente se ha demostrado que el lóbulo frontal es una de las regiones que permiten el control inhibitorio. Podemos concluir en este estudio que se confirma la hipótesis de que a mayor severidad en el Alzheimer, mayor afectación del control inhibitorio y de la resistencia a la interferencia. Hemos visto que el control inhibitorio no estaría tan relacionado con la variable edad, que sigue una progresión descendente y que se ve la mayor afectación en la parte moderadamente severa. En cambio, en relación con la resistencia a la interferencia, vemos también que no estaría de forma muy directa relacionada con la edad, a excepción del test de Stroop, donde hemos visto que esos resultados están condicionados por el efecto distorsionador de la variable edad, y en este caso se observa un mantenimiento en las fases leve y moderada. Aquí hay un mantenimiento, mientras que en el control inhibitorio hay un descenso muy significativo. Obviamente, una de las principales limitaciones es el reducido tamaño muestral, porque tenemos a 17 pacientes en cada grupo, en los que están en fase leve, en fase moderada y en fase moderadamente grave. Estos resultados obviamente no se pueden generalizar a la población, porque tiene un reducido tamaño muestral. Como investigaciones futuras se plantean el diseño de estudios longitudinales que permitan determinar cómo es la evolución del control inhibitorio y la resistencia a la interferencia. Hay que tener en cuenta que el estudio que se ha realizado seguía una metodología transversal, es decir, los datos fueron tomados en un momento temporal, pero no fueron contrastados a lo largo del tiempo. Esto lo que nos plantea es la posibilidad de diseñar o implementar programas de neurorehabilitación que permitan ser muy precisos en esta fase del deterioro cognitivo en tareas específicas como el control inhibitorio, porque si diseñamos planes de rehabilitación en estas fases, ¿sería posible frenar el deterioro cognitivo? Esa es una de las principales interrogaciones que nos planteamos. Por mi parte, nada más. Espero que hayan podido sacar alguna idea fundamental de esta ponencia y nada, estaría encantado de recibir sus preguntas. Muchas gracias, PhD. En este momento comienza la sección de preguntas. Tengo una pregunta por chat interno. Me comentan si un indicador en el estudio puede ser el factor genético. Bien, en este estudio no se tuvo en cuenta la medición de lo que serían el factor genético o los genes. Es un estudio que se suele realizar actualmente en España, en Europa. Hay uno de los principales genes, como el gen de la polipoproteína o el gen de la presenilina 1 y 2, que se han visto que cuando una persona tiene alterado esos genes, tiene mayor afectación del lóbulo frontal y podría eso estar relacionado con la mayor afectación del control inhibitorio.
pero no hay estudios que relacionen de forma específica la afectación de esos genes con la afectación específica del control inhibitorio. Muchas gracias, Pecheret. Tengo otra pregunta. ¿Cuál es el test más rápido y fácil de aplicar para clasificar las fases de Alzheimer? Bien, hay que tener en cuenta que el test que se ha utilizado en este estudio, que es la escala de deterioro global de Reisberg, es una escala que se la suele aplicar el neurólogo, la utiliza de acuerdo a una clasificación en función de los problemas de memoria que tiene el paciente, los problemas que tiene a la hora de realizar las actividades de la vida diaria. Desde mi punto de vista, esa puede ser la escala más rápida. Hay otras escalas, como la Dementia Rating Scale, que también permite una valoración en diferentes grados, pero considero que si la pregunta es cuál es más rápida, considero que quizás la más rápida puede ser la GDS, la Global Deterioration Scale de Reisberg. Muchas gracias, PhD. Esas son las preguntas que tengo por interno. Quería agradecerle por su intervención y participación en el Congreso I3. Muchas gracias por su valiosa investigación. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. En la sala 4 se ha dado por terminadas las ponencias. Les invitamos, por favor, a que sigan la transmisión del auditorio en vivo. Muchas gracias por su participación y colaboración en el Congreso CI3.